Bienvenido a un nuevo video dentro de este curso de Ruby. El día de hoy vamos a platicar acerca de algo un tanto más interesante como son los arrays o los arreglos dentro de Ruby. Pero antes de iniciar con esto quiero platicarte que el día de hoy sí vamos a estar trabajando un poquito más con IRB, ya que los arreglos sí demandan un poquito más como de mostrar que esto sea un tanto más interactivo y no estar pausando tanto de entre escribir en el editor y pasar a la terminal. Entonces vamos a iniciar primero con nuestro editor de texto para mostrarles cómo es que podemos crear un arreglo y demás, pero ya en temas de métodos y funcionalidades específicas de los arreglos, pues vamos a pasar a IRB, ¿ok? Entonces, tomando esto en cuenta, pues ¿qué es un arreglo? Un arreglo o un array dentro de Ruby, pues es una lista ordenada, ¿ok? Esta lista está indexada con enteros y obviamente puede almacenar cualquier tipo de objeto. Algo bien importante es que los índices dentro de los arreglos en Ruby pues van a iniciar desde la posición 0, tal cual pues lo hacen yo creo que la mayoría de lenguajes como C o Java, ¿ok? Entonces, ¿cómo es que podemos crear un array? Se puede crear utilizando el constructor literal corchecitos, ¿ok? Y pues obviamente como lo mencionamos, los arreglos pueden contener diferentes tipos de objetos. Así que en este caso voy a definir un arreglo donde yo le puedo decir, oye, ¿sabes qué? Quiero almacenar un entero, quiero almacenar una cadena y quiero almacenar un punto flotante. Así que con este arreglo no voy a tener ningún inconveniente, puesto que dentro de los arreglos puedo almacenar cualquier tipo de objeto realmente. Eh, un truco, o más bien un punto importante que resaltar, es que en dado caso de que todos los elementos dentro del arreglo que vamos a definir van a ser de tipo texto, de tipo cadena, pues podemos hacerlo un tanto más sencillo, ya que podemos definir, por ejemplo, este mismo arreglo, pero podríamos hacerlo de esta forma. Vamos a colocar un porcentaje W y enseguida podríamos colocar A, B, C, D, E, F, G. ¿Ok? Y obviamente Ruby se encargaría de convertir esto a un arreglo de cadenas. Entonces, esto lo podemos revisar un poquito más adelante para que quede un tanto más claro. ¿Ok? Entonces, esta es la primera forma en cómo nosotros podemos definir pues un arreglo utilizando el constructor literal. ¿Ok? La siguiente forma también es que lo podemos crear llamando explícitamente al array utilizando el new. ¿Ok? Así que, ¿cómo es que podemos hacerlo? Podemos hacerlo de igual forma. Array va a ser igual, vamos a utilizar nuestra clase array y vamos a llamar al método new. Vamos a crear una nueva instancia de este arreglo. Entonces, algo chistoso es que dentro de este array new también le podemos definir o lo podemos arrancar, por ejemplo, con un tamaño inicial. En este caso estamos definiendo que sea de 3 espacios, ¿no? También podemos definirle los espacios que va a tener y un objeto predeterminado para rellenar estos espacios. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, array new, por ejemplo, pudiendo pasar lo mismo, 3 y de nueva cuenta hola, ¿ok? Entonces, ¿qué te parece si para este punto vamos ahora sí a IRB para irte mostrando un tanto cómo es que esto está funcionando? Porque como que no queda tan claro. Vamos a llamar a nuestro IRB y lo primero que te quiero mostrar es cómo este array, por ejemplo, vamos a colocar array va a ser igual a porcentaje W, vamos a ingresar a B, C, D, E, F, por ejemplo. Y si yo doy un enter, podemos notar cómo es que este arreglo pues se está guardando como si yo hubiese hecho todo esto, pero pues obviamente sin la necesidad. Ruby siempre se preocupa por hacernos más productivos, entonces con esto claro que lo está logrando. Otro punto bien importante es el definir, el que yo les platiqué, que podemos definirle a un array su tamaño inicial. Entonces, por ejemplo, yo le puedo decir, ¿sabes qué? Arráncame un arreglo con 3 espacios,
pero como podemos notar obviamente define un espacio, una dimensión, pero todos los elementos que estén dentro de ese espacio son vacíos, son nulos, ¿ok? Obviamente también existe la otra variante, que es decirle, ¿sabes qué? Créame un nuevo array que tenga 3 espacios, pero podemos tener un objeto por defecto, ¿no? Entonces, ese objeto por defecto puede ser hola, y como podemos notar, nos genera un arreglo de 3 espacios con un elemento por defecto, ¿ok? Entonces, tal como lo revisamos en clases anteriores y obviamente en otros lenguajes de programación, este tipo de clases, como lo es la clase Array, pues nos van a tener diferentes métodos con los cuales nos puedan ayudar a manipular pues los mismos, ¿ok? Así que en esta clase vamos a enfocarnos a revisar la mayoría. Los que no, recuerda que siempre en la descripción del video va a quedar la documentación oficial a Ruby para que pues indagues un tanto más y aprendas más de lo que vamos a mostrar a lo largo de este curso, ¿ok? Entonces, lo primero tal vez que nos puede generar ruido es, bueno, ya definí mi colección, ya tengo mi array definido con los elementos que yo quiero almacenar ahí, pero ¿cómo puedo acceder a esos elementos? ¿Ok? Aquí, así que lo primero que vamos a hacer es imprimir algún arreglo que tengamos disponible. Vamos a ver si creo una variable. Sí, tenemos la variable array. Y esa variable array contiene todos esos elementos. Tiene elementos A, B, C, D, E, F. ¿Ok? Y como yo se los había mencionado, es una colección basada en índices y cada índice inicia desde cero. ¿Ok? Entonces, la primer forma de cómo yo acceder a un elemento es mediante su índice, ¿ok? Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Pues simplemente le pasamos el nombre de nuestro arreglo y entre corchetes le podemos pasar el índice. Por ejemplo, yo quiero recuperar a mi elemento C, que si contamos desde 0, 1, 2, está en el índice 2. Entonces, si yo le especifico, ¿sabes qué? Array de la posición 2, lánzamelo. Y como podemos notar, efectivamente nos está lanzando a C, el cual pues se encontraba dentro del índice 2. Otro elemento, otro ejercicio que podemos hacer utilizando esta misma técnica de pasarle array y enseguida hacer como que le vamos a pasar un índice, también puede recibir dos parámetros. Uno indicándole a partir de qué índice va a iniciar. Por ejemplo, yo quiero que inicie ahora desde la letra B, que sería el índice 0. Y el segundo parámetro sería la longitud de elementos que va a recuperar. Entonces, si yo quisiera recuperar hasta la letra E, sería 1, 2, 3 y 4. Entonces, yo le digo, ¿sabes qué? 1 al 4. Entonces, como podemos notar, me está obteniendo pues esos elementos, ¿no? Que yo le estoy pasando. E incluso también podría utilizar rangos, ¿no? ¿Cómo es que funcionan los rangos? Pues yo simplemente, de igual forma, hacemos esto. Simplemente le pasamos un rango de Ruby y obtiene realmente los mismos. Le estamos diciendo que a partir del índice 1 obtenga 4 elementos dentro pues de este arreglo, ¿ok? Un punto bien importante es que también podemos ingresar o también recibe números negativos, los cuales obviamente van a comenzar a contar desde el elemento final, siendo el último el número -1, ¿ok? Por ejemplo, si yo quisiera obtener la letra E, podría yo hacer esto. Podría hacer array. Recordemos que el último elemento es el índice -1. Así que si yo quisiera obtener la letra E, sería el índice -2. ¿Ok? Entonces pasamos un -2 y sí, efectivamente estamos obteniendo la letra E sin ningún inconveniente. Otro punto bien importante es tener como que más opciones de cómo puedo obtener pues un elemento. Otra forma de acceder a un elemento en específico dentro de un arreglo es utilizando el método add que tenemos obviamente dentro de pues la clase array. Una forma en cómo podemos limpiar nuestra terminal es con control L, ¿ok? Simplemente lo quería resaltar. Entonces,
utilizamos nuestra variable array, vamos a especificarle nuestro método add y a este método add hay que pasarle de igual forma nuestro índice. Entonces a mí se me ocurre pasarle el índice 3 y pues me va a lanzar el elemento o el contenido del arreglo que se encuentre en ese índice. ¿Ok? O sea que en este momento ya aprendimos prácticamente cómo generar un arreglo, cómo definir las diferentes formas de cómo definirlo, cómo acceder a sus elementos, ¿ok? Pero aún existen diferentes formas más de cómo poder manipular y acceder elementos dentro de un array. ¿Por qué? Regularmente, no sé, se me ocurre algo muy funcional dentro de las aplicaciones es obtener el primer elemento o el último, y eso existe en Ruby, claro, y es bastante sencillo. Nosotros podemos definir a nuestro arreglo y le puedo decir, ¿sabes qué? Tráeme tu primer elemento utilizando el método first, ¿ok? Y tal vez yo estoy seguro que ya sabes cuál es el método para obtener el último elemento del arreglo, es last, ¿ok? Con first y last, pues obviamente retorna el primero y el último elemento dentro de un arreglo, ¿ok? También tenemos un método bastante interesante que es el método take. Con el método take, pues como lo dice su nombre, va a tomar los primeros 3, en este caso, elementos de pues nuestro arreglo. Entonces, perdón, decía 3 porque yo tenía pensado pasarle como parámetro el número 3. Entonces, en este caso estamos diciéndole, ¿sabes qué? Toma los primeros 3 elementos, le puedo decir que solamente tome los primeros 2 y obviamente le podemos pasar pues en base a nuestras necesidades, ¿no? Pero también tenemos como que la contrapropuesta de take, ¿ok? Que en este caso sería el método drop, ¿ok? Entonces aquí podríamos colocar .drop y drop lo que va a hacer es que va a retornar los elementos restantes después de este caso eliminar, por ejemplo, los primeros 2, ¿ok? Entonces elimina A y B y nos retorna los restantes después de los eliminados, ¿ok? Entonces, lo siguiente sería como ya supimos cómo definir los arreglos, cómo acceder a los diferentes elementos. Yo creo que falta obtener información de este arreglo, ¿ok? Entonces, ¿qué les parece si vamos a crear otro arreglo al cual le voy a denominar browsers? Y vamos a colocar, por ejemplo, se me ocurre Chrome. Aquí podríamos estar utilizando la versión reducida, puesto que tengo planeado ingresar puras cadenas. Pero bueno, vamos a utilizar esta forma. Vamos a meter Firefox también. Y se me ocurre meter Safari, ¿no? Tú puedes pues prácticamente hacer tu propio ejemplo, ¿no? Ahí tenemos nuestros browsers. ¿Y a qué me refiero al obtener información de un arreglo? Bueno, pues que me gustaría saber tal vez su longitud, cuántos elementos tiene, porque realmente cuando nosotros trabajamos con un arreglo nunca sabemos su longitud o su tamaño. Entonces, el cómo es que podemos hacerlo dentro de Ruby es utilizando el método length, ¿ok? Entonces, simplemente le pasamos el método length. Ahí tuve un error de sintaxis que es th, me volví, me volví a equivocar y esto es porque obviamente mi variable no se llama browser, sino se llama browsers y el método se llama length, ¿ok? Y en ese momento nos está diciendo que tenemos 3 elementos dentro de ese arreglo. Entonces, si yo imprimo nuestro arreglo, efectivamente contamos con 3 elementos, es Chrome, Firefox y Safari. Pero tal vez si se te complica un tanto en ocasiones trabajar con este método, tenemos uno más que podría ser browsers.count, ¿okay? Que es un tanto más digerible. Obviamente length lo encontramos yo creo que en todos los lenguajes, pero tenemos otra opción que podría ser count, ¿ok? Otro punto bien importante, por ejemplo, como lo hacíamos dentro de las cadenas, es el que podemos validar si tal vez este arreglo está vacío. Y si te remontas un tanto a la clase de cadenas, yo creo que ya tienes la solución. Simplemente tenemos que colocar, por ejemplo, browsers,
punto. ¿Está vacío? Le vamos a preguntar a Ruby si está vacío. Nos está diciendo que no. Obviamente no está vacío porque incluye 3 elementos. Pero también le podemos decir, oye, ¿incluyes este elemento? ¿Cómo lo hacemos? De igual forma, llamando a nuestra variable browsers, y le vamos a preguntar si incluye a este otro browser, y obviamente nos va a decir que false porque no lo incluye. Como sabemos, una porque Ruby nos lo dijo, no nos va a mentir, y otra es porque nuestra variable browsers obviamente incluye, o no incluye más bien, a nuestro navegador Edge. ¿Okay? Otro punto dentro de los arreglos es el cómo es que podemos agregar nuevos elementos a un arreglo. ¿Okay? Entonces, en este momento nosotros ya tenemos definido nuestro arreglo que se llama browsers. Pero, ¿qué pasa si, por ejemplo, quisiera ingresar un nuevo navegador dentro de este arreglo? ¿Okay? Yo creo que si vienes de otros lenguajes, pues lo primero que se te ocurriría sería utilizar el método push, ¿no? De agregar pues uno nuevo. Y pues estás en lo correcto. Vamos a ingresar a Edge y listo. Si te das cuenta, ahora nuestro arreglo de browsers sí incluye a Edge, puesto que lo agregamos con el método push. Pero esta no es la única opción. Hay una opción un tanto más digerible, o tal vez no tanto, pero que también Ruby la tiene para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Simplemente le colocamos browsers y le vamos a indicar con 2 flechitas que vamos a agregar, por ejemplo, a Internet Explorer. ¿Ok? Entonces vamos a dar un enter y como podemos notar, esta es la siguiente forma en cómo nosotros podemos agregar pues un nuevo elemento a un arreglo. Puede gustarte más utilizar el método push o puede ser un poquito más de utilizar esta simbología. ¿Okay? Otro punto es que podemos utilizar otro método para agregar un nuevo elemento al inicio del arreglo, por ejemplo. Porque si te das cuenta en este momento, tanto el método push o el método con las flechitas siempre lo está agregando pues al final. Pero tal vez cabe la necesidad de pues agregarlo en un inicio. ¿Okay? Entonces vamos a utilizar browsers.onShift y qué elemento vamos a agregar. No sé, se me ocurre nuevo browser. Ya no recuerdo otro nombre de otro navegador. Y como podemos notar, a diferencia del resto de métodos como push y las flechitas, pues el método onShift nos está ayudando a definirlo al principio del arreglo y obviamente no al final. Si en este momento ya estamos jugando un tanto con el que podemos ingresarlo al final, podemos ingresarlo en un principio, tal vez te surge la duda, oye, ¿y lo puedo ingresar en donde yo quiera? Pues sí, podemos ingresarlo en base a los índices, ¿ok? ¿Cómo es que lo podemos hacer? Vamos, por ejemplo, a colocar browsers.insert. Vamos a decirle que a partir del índice, ¿qué les parece? 2, vamos a insertar a Canary, me parece que es una versión de Chrome. Y obviamente no solamente podemos agregar un solo elemento a partir del índice 2, sino que podemos insertar los que nosotros pues querramos. Entonces, ¿qué les parece si también ingresamos otro más que se llame Onion? Y listo, con eso insertamos. Entonces, vamos a analizar un poquito la información. Aquí tenemos nuevo browser que es el índice 0, Chrome es el 1, Firefox es el 2, ¿ok? Eso era como que la primera versión de nuestro arreglo de browsers. En esta nueva versión tenemos a nuevo browser, que es el índice 0, Chrome es el 1 y Canary, si se dieron cuenta, está en el índice 2 y sustituyó a Firefox. Entonces, sí, efectivamente, en el índice 2 insertó a Canary, seguido de Onion, y lo único que hizo con Firefox, Safari, Edge y Explorer fue desplazarlos hacia la derecha. ¿Ok? Entonces, si se dieron cuenta, ya tenemos diferentes browsers dentro de esta colección.
ahora creo que llegó el momento de empezar a borrarlos. ¿Cómo es que puedo borrar elementos de un arreglo? Podemos utilizar el método pop, con el cual podemos eliminar el último elemento de nuestro arreglo. Entonces, ¿qué les parece si eliminamos a Internet Explorer utilizando obviamente browsers.pop, que es el método que nos va a ayudar a eliminarlo? Entonces, si se dieron cuenta, lo elimina y al mismo tiempo nos retorna el elemento que eliminó. ¿Ok? Esto puede ser bastante funcional en una aplicación real. Entonces vamos de nueva cuenta a imprimir browsers para pues rectificar que realmente Internet Explorer fue eliminado. ¿Ok? También podemos eliminar el primer elemento de un arreglo utilizando el método shift. Entonces, ¿qué les parece si vamos a utilizar el método shift? Y de igual forma, como el método pop nos retorna el elemento eliminado. Entonces vamos a borrar, a limpiar más bien nuestra terminal con control L, perdón. Vamos a imprimir de nueva cuenta nuestros browsers, nuestro arreglo, y pues sí, efectivamente desapareció pues ese elemento. ¿Qué otras opciones tenemos? Obviamente también podemos eliminarlo mediante el índice del elemento dentro del arreglo. Eso lo podemos hacer, por ejemplo, utilizando siempre nuestra variable browsers y utilizando el método delete@, y obviamente recibe como parámetro el índice de que queremos pues eliminar. Entonces, ¿qué les parece si eliminamos a Canary, que está en el índice 0,1? ¿Ok? Listo. Vamos a dar un enter. De igual forma nos retorna diciéndonos, ¿sabes qué? Eliminé a Canary. Vamos de nueva cuenta a imprimir a nuestros browsers para ver que realmente pues este desapareció. Y también podemos eliminar un elemento en específico, obviamente sin especificar su índice, simplemente el nombre de este. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, browsers.delete, obviamente se tiene que utilizar el método delete para eliminar un elemento en específico. Esto es cuando sabemos realmente el valor que queremos eliminar. Entonces, ¿qué les parece si eliminamos a onion? ¿Ok? Entonces estamos eliminando a onion, vamos a dar un enter, nos retorna de igual forma el elemento que borró, pero pues obviamente quiero rectificar que realmente borró a onion. Entonces en este momento nos estamos quedando con los primeros pues elementos dentro de nuestro arreglo. Y bueno, para finalizar, yo creo que un aspecto que sí me ha tocado utilizar bastante en aplicaciones productivas, que es el saber que tienes solamente elementos únicos dentro de tu arreglo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a, por ejemplo, browsers, voy a agregar otro Chrome, voy a agregar otro Chrome, voy a agregar otro Chrome, se me ocurre, voy a agregar a Firefox, supongamos que es como una encuesta. Agrego Firefox, agrego, no sé, se me ocurre agregar otro Edge. Ok, listo. Entonces tenemos un arreglo de diferentes browsers, pero a mí me interesa saber cuáles son pues los que usan, ¿no? Realmente si en una encuesta alguien votó por Chrome, alguien votó o dijo que utiliza Chrome, que utiliza Firefox, no me interesa saber cuántos lo utilizan, simplemente qué browser utilizan. Entonces podemos utilizar el método browsers.unique, ¿ok? Y si se dan cuenta, este browsers.unique simplemente se va a encargar de mostrarme los elementos únicos dentro de este arreglo. Pero obviamente, si yo vuelvo a imprimir mi arreglo, pues obviamente en ningún momento muté el contenido de mi arreglo. ¿Cómo es que puedo hacer mutable mi arreglo? Pues utilizando algún método peligroso, ¿ok? Que eso ya lo hablábamos dentro de la clase de las strings. Si no las has visto, pues te invito a que vayas y tomes esa clase. Si no, pues te invito a que te quedes y vamos a aplicarlo. Podemos decirle browsers.unique, le pasamos pues lo que resalta que es un método peligroso, que es el signo de admiración. Le damos un enter, nos lanza obviamente los elementos únicos dentro de un arreglo.
Pero si yo en este caso vuelvo a imprimir a mis browsers, pues obviamente mutó el objeto principal y pues listo, me está mostrando simplemente elementos únicos dentro de mi arreglo. Entonces, pues así vamos a dejar este gran video de acerca de arreglos. Te espero en un siguiente video si quieres seguir aprendiendo de este magnífico lenguaje que es Ruby. Hasta la próxima.